la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, han sido utilizadas históricamente para justificar y legitimizar homofobia, xenofobia y atropellar los derechos fundamentales de los grupos minoritarios. A través de estos videos yo te quiero mostrar que esto se ha dado gracias a una falsa traducción, interpretación y por supuesto aplicación de la misma. Quédate conmigo, yo soy Alexis Rodríguez y esto es Teologando Ando. Hola amigos, yo soy Alexis Rodríguez y sí, yo también fui homófobo. Y como muchos de ustedes, basaba mi homofobia en el estudio de la Biblia. Y mientras yo decía que no odiaba a nadie, estaba dispuesto a levantar mis armas cada que alguien tuviera una orientación sexual que no coincidiera con la cosmovisión cristiana que yo pensaba que era la correcta. Esto hasta que después de estudiar seriamente la palabra y de que el Padre de Jesucristo que nos revela esta se hizo real para mi vida y me mostró un Padre de amor incondicional de la manera que yo también tengo que amar a los demás. Pero en este video no quiero solamente darte un testimonio de mi vida, sino que te quiero mostrar exegéticamente cómo la Biblia muchas veces ha sido manipulada y hemos sido manipulados para odiar a aquellos que son diferentes a nosotros. Como aquellos que levantan la bandera de la palabra de Dios muchas veces son los primeros que no tienen ningún deseo de ajustarse a ella. Entre otros tantos versículos, los cuales podemos ir estudiando a través de otros videos, el de 1 Corintios 6:9 siempre ha sido utilizado para llegar a la conclusión de que los homosexuales son enemigos de Dios y los gays no entrarán en el reino de los cielos. ¿Pero es esto lo que quiso decir el autor original del texto? Como ustedes saben quiénes son, TGC no se cansa de repetir, un texto sin contexto es solo un pretexto. Entonces, ¿cuál es el contexto de nuestro texto? ¿Es una evaluación moral sobre la orientación sexual de las personas? Vayamos primero al contexto general, que es toda la carta de 1 Corintios, la cual, si tenemos en una sola, en realidad es una mezcla de varias cartas del apóstol Pablo en donde se nota su preocupación por la falta de unidad de la iglesia expresada específicamente en las fallas durante la Cena del Señor. En este contexto, podemos decir que Pablo da principios de comportamientos comunitarios, los cuales no se deben convertir en reglas personalistas que nos lleven a una ley como la del Antiguo Testamento. Estos principios que nos da Pablo son principios que nos tienen que llevar a buscar la unidad de la iglesia en Cristo. ¿Cómo se relaciona esto con el capítulo 6 en donde está incrustada nuestro versículo? El capítulo 6 empieza con una pregunta y es la preocupación de Pablo porque los cristianos están llevando los problemas internos de la iglesia ante los jueces paganos. En el contexto de estas peleas y de este problema de llevar el juicio ante los jueces paganos y no resolverlos en la iglesia, nuestro versículo está subordinado a una pregunta. ¿No saben ustedes que los injustos no entrarán en el reino de los cielos? Pensemos en una comunidad donde hay muchos pobres y unos cuantos ricos, cuando van a llevar un problema ante los jueces paganos, ¿quiénes son más probable que ganen el juicio? En este contexto de un apóstol luchando por la justicia interna y la unidad dentro de la iglesia, aparece nuestro versículo en el cual están las dos palabras en las que me quiero concentrar en este estudio: malakoi y arsenokointai, las cuales han sido traducidas por Reina Valera como afeminados y homosexuales. Estudiemos primero la palabra malakoi, la cual Reina Valera traduce como afeminados.
Cuando traducimos una palabra, lo que busca el traductor primero es cómo esta misma palabra se ha utilizado en diferentes textos. El problema es que esta palabra solamente aparece en este versículo en toda la Biblia. Sí aparece el adjetivo del cual se deriva la misma, que es malakos y que significa suave. Por ejemplo, en Mateo 11:8 y en Lucas 7:25, cuando Jesús está hablando de Juan el Bautista, dice: ¿qué han salido ustedes a ver? ¿Un hombre vestido con ropa malaco? Entonces podríamos traducir: ¿un hombre vestido con ropa afeminada? La dificultad de traducción de esta palabra la podemos ver en una simple comparación de las traducciones castellanas de la Biblia. Mientras la Biblia de las Américas, Reina Valera, y la Biblia de Jerusalén ponen afeminados, la NTV pone prostitutos, la NBI pone sodomitas y la Biblia de Latinoamérica pone homosexuales. Como ustedes pueden ver, estas palabras no son sinónimos una de las otras, lo cual nos dice que ningún traductor se ha puesto de acuerdo para definir al 100% qué significa esta palabra. Si traducimos la misma, literalmente serían los suaves. ¿Qué es un hombre suave? Cuando nosotros decimos afeminado, lo que estamos dando a entender es nuestro propio pensamiento de que la suavidad es una característica que tiene que ver con las mujeres. Y esto puede ser que se haya utilizado así en el tiempo bíblico. Sin embargo, al traducir afeminados, tendríamos que pensar en lo que significaba ser afeminado en ese momento en el que la mujer no valía nada y lo que significa ser afeminado el día de hoy. Un afeminado el día de hoy es aquel que busca tener las cualidades de una mujer, mientras que un afeminado en aquel tiempo es aquel que tiene los defectos de la misma. En cambio, esta palabra en pasajes extrabíblicos normalmente se utiliza para definir a hombres de carácter débil, cobardes, vagos, que se dejan llevar por los impulsos y que incluso se pueden dejar de trabajar y por lo tanto dejar de cooperar para la vida de comunidad. Como vemos, dentro de nuestras comunidades hay muchos malakoi que en realidad no son afeminados en el sentido que nosotros lo pensamos. El segundo término, arsenokoitai, es todavía más interesante. Este término Pablo lo toma de la traducción griega del Antiguo Testamento, es decir, la Septuaginta, del pasaje de Levítico 13. Este pasaje tiene que ver más con la prostitución sagrada que con otro tipo de homosexualismo como el que conocemos hoy. Después en otro video estaremos examinando más a fondo este tipo de pasajes. La traducción literal de estas palabras es arsen, que es hombre, y koites, que es cama. Por lo tanto, muchos dicen hombre que se acuesta en cama o que tiene sexo con otro hombre. Sin embargo, estas palabras o esta combinación de palabras, en los primeros siglos era usualmente utilizada en situación de sexo, pero en pederastía o en relaciones abusivas y de dominio de poder. Es decir, en situaciones donde el sexo es utilizado para ejercer violencia contra una persona. De hecho, uno de los castigos más comunes para un esclavo que se escapa o que roba es que el amo, el dueño, para mostrar que tiene poder sobre él, lo somete y se acuesta con él, lo obliga a acostarse con él. Este contexto de violencia no aparece simplemente en la Biblia, sino en textos muy cercanos al primer y segundo siglo. En los oráculos sibilinos, que son textos del siglo II al siglo IV, está siempre incluido en un contexto de robar, matar, asesinar, mentir, etc. Y ahí aparece arsenokoitai. En otros, en el Hechos de Juan, que es un texto cristiano
pero más hacia el lado del docetismo y el gnosticismo, y es un texto del siglo II, también aparece dentro de un contexto de robar, engañar, asesinar y de tener sexo con prostitutas sagradas. Esto lo han visto ciertas traducciones. Por ejemplo, la NBI no traduce homosexuales, sino que traduce pervertidos sexuales, lo cual es muy diferente. La Biblia de Jerusalén, por su parte, traduce los que solo buscan placer, es decir, una relación sexual que no está dado en el marco de amor y de respeto del uno por el otro. Más interesante, y esto les va a gustar a mis amigos reformadores, es que Lutero, en su Biblia de Lutero, una de las traducciones más famosas y de las primeras traducciones de la Biblia a partir del texto griego, traduce esta palabra como navechanda, que quiere decir abusadores de niños. Es decir, lo relaciona más con el contexto de la pederastía o de las relaciones por dominio de poder. Lo que podemos definir entonces sobre arsenokoitai es que tiene que ver más con la posición de dominio de uno sobre otro que con la orientación sexual de dos personas que consensuadamente están conviviendo la una con la otra. Por lo tanto, la traducción homosexual, como se entiende hoy en día, es una traducción falsa y es una traducción manipulada por aquellos editores de la Biblia. Incluso si quisiéramos ser literalistas con lo que está en la palabra hombres y cama, tendríamos que decir que no está hablando nada de la mujer, mientras que la palabra homosexual incluye también a las lesbianas, las que se acuestan mujer con mujer, y esto no estaría incluido en esta palabra. Por lo tanto, al traducir como afeminados y como homosexuales, se está transfiriendo una concepción de nuestro mundo, de nuestro tiempo, a un mundo en el que no pertenecen y en el que el autor era imposible que estuviera hablando de esto. Al predicar y al hablar de estos versículos, tendríamos que concentrarnos en aquellas relaciones de dominio que todavía existen, donde uno es dominado por el otro y es forzado a realizar ciertas acciones por miedo a perder protección, seguridad o simplemente por miedo a no morir, sobre todo las violaciones. Seguramente te estarás preguntando ahora, pero entonces, ¿los traductores de la Reina Valera estaban mal y los traductores de las nuevas ediciones estaban mal? Recordemos que los traductores no son siempre los que toman la última palabra. La Biblia es el libro más vendido en el mundo y gran parte de los que la compran son los cristianos conservadores fundamentalistas que no comprarían una Biblia que no incluyera este tipo de palabras. Por lo tanto, muchos de los editores deciden dejar de lado el análisis exegético histórico para tomar en cuenta lo que saben que va a vender mejor. Lamentable, pero así es. Es por eso que cuando vamos a tener una opinión, tenemos que buscarla, tenerla desde el Padre que nos muestra Jesucristo, un Padre de amor, un Padre de misericordia y no un Padre de juicio contra nadie, y sobre todo un Padre de libertad que nos permite tener una vida plena de amor y de servicio para el prójimo, sin importar la orientación sexual de nadie. Yo sé que este tipo de videos no les va a gustar a muchos, y créanme, tengo las de perder. La mayoría de mis contactos son cristianos conservadores y muchos de ellos fundamentalistas. Pero si una sola persona que ha sido odiada y juzgada por la comunidad que más la debía de haber amado, que era la iglesia, se reencuentra con el amor del Padre que da la libertad de vivir plenamente, este video habrá valido la pena. Si a ti te ha gustado este tipo de videos, te pido que me apoyes suscribiéndote al canal, compartiéndolo, comentando y dando like. Muchas gracias por haberlo visto, muchas gracias por sus opiniones y esperemos que vivamos en libertad, en amor y en la plenitud que Jesús nos ofrece.